Hola amigos, en este video vamos a revisar lo que significa medir potencia promedio, ABG, versus potencia PEP, o Peak Envelope Power. Esto a raíz de un comentario que me hizo un colega respecto a un medidor Yaesu que él tenía, un Yaesu Yankee Sierra 2000, y me dice que necesita calibrar el medidor, y entonces tiene dudas si cómo calibrarlo con potencias RMS o PEP, si los valores son iguales o no. Veamos entonces. Bueno, digamos en primer lugar que si uno revisa uno de estos medidores que son tan económicos y tan comunes, ¿no?, en los CHAC de los radioaficionados, las salas de radio, vemos que tiene allí para medir potencia la posibilidad de medir potencia ABG o average, promedio, o potencia PEP, Peak Envelope Power. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que estoy midiendo realmente en cada caso? Bueno, la respuesta es, depende. Depende si son señales que tienen una modulación constante o regular, típicamente las señales FM o PM, Phase Modulation, o Charlie Whiskey, que tienen una amplitud constante, o si son señales que tienen una amplitud muy variable, como por ejemplo AM o Single Sideband, donde la amplitud de la señal varía con la modulación, es decir, con el volumen de audio que entra por el micrófono hacia la radio y que finalmente es transmitido por en la etapa de transmisión de radiofrecuencia por la radio. En este video, el 0047, yo hice mediciones en un osciloscopio muy económico, muy básico que tengo, y logré ver allí el comportamiento de las ondas transmitiendo en single sideband. Y ahí puede verse que las señales son bastante aleatorias aparentemente en respuesta a la modulación humana. Eso es single sideband. Bueno, ¿qué es entonces la potencia PEP o Peak Envelope Power? Bueno, está definida por la Autoridad Regulatoria de Comunicaciones en Estados Unidos como la potencia promedio suministrada. Hay una frase que voy cortando allí entre medio para resumir. La potencia promedio suministrada por un transmisor. Suministrada quiere decir emitida o salida, ¿no es cierto?, por el transmisor en un ciclo de radiofrecuencia en la cima de la envolvente de modulación. Envelope aquí vendría a traducirse como envolvente en condiciones normales. Entonces, potencia promedio en la cima de la envolvente de modulación, de los pics de modulación por arriba, el promedio. Entonces, si nosotros miramos acá, yo traté aquí de hacer un diagrama para comparar potencia PEP con ABG. Por ejemplo, tengo acá una modulación irregular, que sería, por ejemplo, en single sideband, y, bueno, una portadora que aquí está modulada, pero da igual. Y vemos que yo con esta curva roja traté de tomar la envolvente, que sería pasando por todos los pics, la parte superior de los pics. Esto es lo que se llama entonces una potencia PEP, la que pasa por esa envolvente, por todos esos pics, que es bastante difícil de medir. Fíjense también que no es potencia, lo que nosotros llamamos voltaje peak to peak o watts peak to peak, porque eso se aplica mucho mejor cuando son señales constantes, ¿no? Lo mismo una señal, una potencia peak o una potencia RMS. Está pensado para señales continuas, con una amplitud constante en el tiempo. En cambio acá tenemos una amplitud muy variable. Entonces por eso se recurre a esta definición de potencia PEP. Entonces, está ahí en rojo esta potencia PEP. ¿Por qué es complicado de medir? Porque debe ser capaz de detectar el medidor todos esos pics, ¿cierto? Y luego reportar ese promedio en el tiempo.
Ahora, en la potencia ABG yo la puse allí en azul, aproximadamente, que es algo mucho más fácil de medir porque va a ser este promedio que va aquí abajo, ¿cierto? Entonces, se van cancelando, entre comillas, estos peaks positivos con los negativos, en la parte, no con los negativos, sino con los que son cero, positivos y ceros, y entonces se va calculando, hay un promedio que es más fácil de calcular. Bueno, esto puede verse también en este manual de un medidor Daiwa, el CN801. Allí muestra este manual que en el caso de modulación single sideband, banda lateral, vamos a tener una señal con una amplitud, por ejemplo, de esta forma, que es lo que yo les acabo de mostrar en el osciloscopio. Por ejemplo, con una señal aquí en peak, que es difícil de medir, ¿no? Porque estamos hablando aquí de un peak en particular, 100 volts, por ejemplo, 100 volts. Bueno, aquí este manual nos dice que si son 100 volts peak, típicamente vamos nosotros a observar en banda lateral una potencia promedio, ABG, entre 20 y 50 watts solamente. 20 a 50 watts solamente, porque aquí estamos tomando un peak, pero hay por supuesto muchas otras zonas donde la potencia es mucho menor. Muy bien, pero si lográramos medir la potencia PEP, vamos a medir aquí los peaks. Por aquí, la que pasa por aquí arriba, justamente, de este punto, de este peak, y todos unos pequeños peaks que hay por acá, en ese sector mediríamos los 100 watts. Muy bien. En resumen, si yo tengo, por ejemplo, en este punto, 100 volts peak, tendría 200 volts peak to peak, es decir, 70.71 volts RMS, aquí en el promedio. Y eso a 50 ohms, ustedes pueden calcular con la ley de Ohm, esto me lleva a los 100 watts RMS. Que si fuese en un punto, efectivamente serían 100 watts PEP. Pero el concepto de la potencia PEP se refiere a un ciclo. Un ciclo donde hay peaks y peaks muy grandes y peaks más pequeños. Entonces hay que pasar por ese envolvente. Entonces es más complicado de medir, naturalmente. En resumen, en single sideband, banda lateral, medir PEP, potencia envolvente, promedio, es difícil. La potencia cambia constantemente al hablar. Y en banda lateral, medir potencia promedio, ABG, es mucho más simple. Con componentes bastante más básicos se puede lograr medir potencias promedio o aproximar potencias promedio. Entonces aquí aparecen los medidores de potencia PEP activos y pasivos. Naturalmente los pasivos son los más económicos, los más baratos, los activos son los más caros y que tienen un componente activo. Quiero decir, tienen una batería, un circuito activo, ¿no? Una pila. Bueno, los medidores pasivos van a dar una lectura muy poco precisa de los picos de voz en single sideband porque solo agregan una pequeña etapa electrolítica para dar un poco de tiempo de suspensión a la medición, a la aguja, antes que caiga, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una medición muy mala de la potencia PEP. En cambio, los medidores PEP activos son más precisos porque incluyen un circuito que amplifica la lectura antes de la visualización. Sin embargo, pocos batímetros activos miden muy bien los picos de voz en single sideband. Es decir, tampoco es garantía. Es decir, hay medidores PEP activos que no son muy buenos tampoco. Supongamos que tenemos un medidor PEP pasivo, que son los más comunes, ¿no? Bueno, nosotros debiéramos observar que la mayoría de estos medidores pasivos van a entregar lecturas PEP, de potencias PEP, Peak Envelope Power, de 80 watts, cuando realmente estemos transmitiendo PEP reales de 100 watts. O sea, un medidor PEP pasivo no va a llegar a los 100 watts. Nunca va a mostrar los 100 watts. ¿Ok?
Y si nosotros lográramos medir 100 watts PEP en single sideband, en banda lateral, con un medidor PEP pasivo, lo más probable es que estemos sobrecargando la radio, que nosotros hayamos intervenido en la radio y que le estemos exigiendo más potencia de lo que sería deseable. Bueno, ¿cómo podemos medir potencias PEP reales o muy cerca de lo real? Aquí ustedes pueden ver un CHAC, una sala de radio que tiene varios medidores de potencia que son muy buenos para radioaficionados normalmente. Por ejemplo, ahí ven ustedes el LP700, el LP500 y probablemente el más popular es el LP100. Hay otros que tienen salida al ordenador, no tienen monitor. Hay varios modelos de esa línea, ¿no? Allí nos acercamos bastante a lo que sería deseable en medir potencias PEP. Por ejemplo, aquí hay un colega, LU2 Delta Kilo Tango, un colega argentino, Eduardo Ricardo, que hizo mediciones de un amplificador. Y él tiene ese medidor, el LP100A alfa, y por ejemplo en banda lateral, el hablando, modulando, ahí logra mediciones de 1144 watts PEP con este medidor, el LP100. Y simultáneamente este otro medidor, que no es activo, está entregando mediciones, vean ustedes, solamente de 200, 300 watts, mucho menos de los 1100 que está midiendo PEP acá, en banda lateral. Entonces, claramente, un medidor que no es PEP, que solamente mide potencias promedio, va a estar bastante lejos de las potencias PEP. Eso está bastante claro. Luego, él pone un medidor bastante superior, que sería este BIRD, que es toda una referencia, y aún así, él logra mediciones de solamente, en la escala inferior, ¿no? 200, 300 watts promedio, muy por debajo si se compara con la potencia PEP de 1179 que está mostrando aquí en modulación en banda lateral. Ahora, cuando él activa el procesador, logra potencias de 600 watts. 600 watts, bastante más ahí, pero bueno, ahí está amplificando. De tal manera que hay bastante diferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo paso de un medidor pasivo, que sería este de la izquierda, este es un coaxial dynamic, ¿cómo paso de este medidor pasivo de la izquierda a un medidor activo, que es este de la derecha? Bueno, con la opción de que venga con mediciones PIC, en este caso, ¿no? Que este PIC se refiere a PEP. Dentro tiene un circuito y tiene una pila, ¿no? Aquí hay un LED indicador. Bueno, y acá me dice Peak Reading Wattmeter. Entonces, este medidor BIRD tiene el mismo concepto, y en este video de Whisky 2 Alpha Echo Whisky, él hace mediciones idénticas en banda lateral. Ven ustedes, aquí tiene el osciloscopio, y con 100 watts en el equipo de radio logra mediciones promedio ABG de, digamos, 10, 15, 20 watts acá con su medidor. Pero cuando activa el medidor activo de potencia PEP, logra efectivamente los 100 watts con este medidor BIRD. Entonces aquí tenemos un medidor activo PEP que logra medir o estar muy cerca de medir los 100 watts que nosotros queremos. En resumen, recomendaciones. Primero, si su medidor es pasivo, no se preocupe tanto por lo que lee al modular picos de voz en banda lateral. Si su radio logra 100 watts en Charlie Whisky o en RTTI, también debería hacerlo en banda lateral. O sea, si su radio no le muestra en su medidor de potencia, que es pasivo, nunca le va a mostrar los 100 watts. PEP, ¿no? Eso está claro. Pero no se preocupe, porque no hay forma que lo haga.
la medida que está entregando PEP allí es falsa. Nunca va a lograr mediciones PEP correctas con un medidor pasivo, a menos que lo intervenga y haga un factor ahí de multiplicación, de corrección, ¿no? Pero eso no es correcto. Segundo, no aumente la potencia de fábrica de su radio, porque va a cortar la vida de su radio. Es decir, algunos colegas buscan que su medidor pasivo de potencia mida 100 watts PEP en modulación en banda lateral. Y para eso lo que hacen es intervenir la radio, aumentarle la potencia internamente de alguna manera, hasta que su radio, su medidor, que es pasivo, efectivamente logra mostrar 100 watts. Pero lo que está pasando realmente allí es que si pusieran un medidor activo, la radio estaría entregando, no lo sé, 150, 170, 200 watts. No lo sé. Entonces, ojo con los medidores pasivos. Por último, tener claro que las radios HF de fábrica no vienen frenadas, como es un mito bastante común, y que hay que aumentarles internamente la potencia para que los medidores pasivos PEP muestren los 100 watts. Ese es un mito y es falso. Muy bien, amigos, espero que sea interesante lo que hemos conversado sobre potencias ABG y potencias PEP, que son especialmente interesantes en HF y en banda lateral. También en AM, amplitud modulada. Eso es, amigos, nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie Wolf.